Amigos, aquí estamos de nuevo en este rescate de este enjambre que se hizo días atrás. Entonces en este video pues les vamos a dar algunos consejos para que el enjambre pues se quede en el núcleo, entonces, porque muchas veces nosotros pues rescatamos el enjambre pero al par de días se van. Entonces le vamos a dar algunos consejos y también le vamos a decir algunas prácticas pues que no están bien hechas al momento de hacer que el enjambre se quede en el núcleo. Entonces, si no han visto la primera parte de este video, por acá les voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese video. Entonces vamos a proceder a destapar la colmena para ver en qué estado se encuentra, y vamos a utilizar y les vamos a enseñar los consejos para al momento de rescatar un enjambre. Entonces, como podemos observar, pues el enjambre todavía se encuentra acá. En el rescate pues lograron evidenciar que era un enjambre relativamente pequeño. Ahí pueden observar, solamente está ocupando un marco solo está ocupando eso. Entonces vamos a le voy a pasar por esto. Amigos, entonces vamos a proceder a revisar este marco para ver el estado y para ver si la reina pues ya inició postura. Como pueden observar, acá podemos evidenciar la reina, ahí la pueden ver. Entonces eso ya nos garantiza que va a haber postura y efectivamente pues ya vemos muchos huevecillos en esta parte de acá. Entonces ya eso nos garantiza pues que ya la abeja se nos va a quedar en este punto. Entonces, uno de los consejos al momento de rescatar un enjambre es colocarle marcos que ya estén trabajados para que la reina pues ya llegue de una vez a colocar su postura sobre estos marcos. Entonces, muy importante eso. Y lo otro pues que vamos a hacer es colocarle un panal de cría. Amigos, pues la siguiente recomendación, el siguiente consejo es colocarle un marco de cría. Como pueden observar, este marco pues lo traímos del apiario. Pueden observar crías de diferentes edades, y pues este marco lo vamos a colocar, ya que al colocar este marco pues las abejitas van a empezar a alimentar todas estas larvas y va a ser muy poco probable de que el enjambre vaya a abandonar el núcleo. Entonces vamos a proceder a colocar este marco con cría de diferentes edades. Lo vamos a colocar en el medio donde están las abejitas. Amigos, hay muchas prácticas pues que no recomiendo y que en muchos libros pues recomiendan hacer, que es muchas veces le cortan las alas a la abeja reina, lo cual no es una práctica pues que está bien hecha, porque muchas veces no sabemos si la reina viene fecundada. Por ejemplo, si nosotros hacemos un corte de alas a la reina y la abeja reina no viene fecundada, pues la abeja reina nunca va a poder salir a fecundarse, o sea, nunca va a poder salir a hacer sus vuelos nupciales. Lo que se puede hacer y lo que recomiendo hacer es obviamente colocar marcos que ya estén trabajados, colocar marcos de cría, y ahora vamos a proceder a hacer la alimentación. Pues este es un enjambre relativamente pequeño, pero vamos a seguirlo fortaleciendo. Ya vamos a taparlo bien. Vamos a taparlo. Y vamos a proceder a colocarle la alimentación. para lo cual vamos a utilizar este alimentador que es casero.
Y para la alimentación vamos a utilizar un jarabe de azúcar, lo cual está en una proporción 1 a 1, 1 litro de agua con 1 kilo de azúcar. Entonces vamos a colocar la alimentación. Entonces amigos, estos son los consejos que les quería dar al momento de rescatar un enjambre. Como pueden observar, puedes colocar alimentación, colocarle marcos ya labrados y colocarle marcos con cría para que el enjambre se quede en nuestro núcleo. Y pues a este núcleo le vamos a seguir haciendo seguimiento en el canal, así que gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.